Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 13. Veamos juntos esta historia. Empezó al refrescar el día y Adán escuchó al Señor caminando en el jardín, presumiblemente yendo hacia él para compartir un tiempo de comunión. El texto parece indicar que esta era una práctica común a esa hora del día, y Adán responde muy diferente que en los días anteriores. El Dios que lo hizo, lo ama y lo disfruta, viene a pasar un tiempo con él, pero él hace algo muy diferente: se escondió. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Esta no era una pregunta para obtener información, sino que era un diagnóstico. Déjame precisar aquí esta frase: el Dios que lo hizo, lo ama y lo disfruta, viene a pasar un tiempo con Adán, pero él esta vez hizo algo muy diferente: se escondió. Es la historia de Adán, pero es tu historia y es mi historia. Dios, obviamente, agrega el pastor Chiv Ingram aquí, sabía dónde estaba Adán, pero él quería que Adán respondiera a la pregunta: ¿dónde estoy? La respuesta de Adán es reveladora. Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Presta atención que las tres palabras claves son miedo, desnudo y escondí. ¿Qué fue lo que provocó miedo a Adán? Adán tenía una nueva conciencia de sí mismo. Él estaba consciente de que estaba desnudo. Por primera vez en la experiencia de Adán con Dios, hay partes de él que se sienten expuestas, partes que él siente incómodas para permitirle a alguien más que las vea, incluyendo a Dios. Adán, con su nueva conciencia del bien y del mal, sabe instintivamente que algo está mal, que él no llega a la altura. Su nuevo conocimiento está acompañado por una nunca antes sentida emoción llamada vergüenza, y su respuesta es esconderse. El nuevo sentimiento de vergüenza que Adán sentía creó temor, miedo de ser rechazado, sintiéndose inadecuado, lo cual lo llevó a un nuevo patrón de comportamiento de cubrirse o esconder lo que él era realmente. Por primera vez en la historia de la humanidad, la respuesta del hombre ante el deseo de Dios de tener comunión es la vergüenza que lo llevó al miedo, y su respuesta fue esconderse. Pero los daños en la relación no habían terminado. Dios le hace una segunda pregunta de diagnóstico. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto del árbol que te prohibí comer? Vale la pena notar que Dios no saluda a Adán con condenación, sino con una serie de preguntas para ayudarlo a enfrentarse con la realidad de su propio comportamiento. La siguiente respuesta de Adán debe de haberle dado escalofríos a su esposa. En lugar de reconocer su comportamiento, Adán dirige la culpa a su esposa e indirectamente a Dios. Su respuesta fue: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Traducción: no es mi culpa. Psicológicamente llamamos a esto negación y conducta de desplazamiento de culpa. Dios pacientemente escucha la excusa de Adán y, como un buen consejero, ahora le pregunta a quien está siendo acusada, Eva:
acerca de la exactitud del cargo. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. No le tomó mucho tiempo a Eva aprender de su esposo. Cuando fue confrontada con la verdad acerca de su comportamiento, ella también rehusó tomar responsabilidad y culpa directamente a una tercera parte, la serpiente, e indirectamente a Dios, quien creó a todos los seres vivos. Por encima de las cosas, tenemos una historia familiar de la Biblia que nos dice acerca de lo que los teólogos llaman la caída, o cómo el pecado entró en el mundo. Pero detrás de esta historia familiar surgen los 3 obstáculos más grandes a los que tú y yo nos enfrentamos siempre al responder esas 3 grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Y qué se supone que debo hacer? La caída es mucho más que un concepto teológico. Está hecho a perder nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y nuestra relación con nosotros mismos. Y si no comprendes las implicancias del resultado de esto, estarás caminando en círculos espiritualmente por el resto de tu vida. En resumidas cuentas, esta es la historia de Adán y Eva, la primera historia del desastre humano. Pero es, como te dije hace un momento, tu historia y mi historia. Porque de muchas formas demostramos nuestra vergüenza ante Dios, algunos de nosotros ignorándolo y decir no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Otros de nosotros simplemente practicando una religión como para matizar esta experiencia de vergüenza y culpa. Y otros, de diferentes formas, expresando que no necesitamos nada a nuestro Creador cerca de nosotros. Independientemente de cómo reaccionemos ante nuestro Dios, esta es tu historia y es mi historia. La misma experiencia de Adán y Eva, de culpa, vergüenza, miedo y finalmente de no querer estar cerca de Dios, es lo que nos ha llevado a no saber cómo responder estas 3 grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Y qué se supone que debo hacer? Y por eso encontramos respuestas muy superficiales que nos llevan en diferentes caminos. Pero una y otra vez tenemos que regresar a la palabra de Dios para que ésta nos guíe y nos ayude a encontrar no respuestas en nosotros mismos, sino respuestas en la verdadera fuente de vida, que es nuestro Dios. Así que quédate con estas 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Y qué se supone que debo hacer? Porque intentaremos seguirlas contestando en los siguientes devocionales y, regresando a la palabra de Dios, encontrar allí una base, un fundamento que nos guíe en una sana dirección hacia nuestra verdadera fuente, que es Dios. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.